Buenos días, el día de hoy veremos medición de pH y acidez en jugos. Análisis de agua, jugos y bebidas no alcohólicas. En este caso vamos a revisar pH y acidez. Empezaremos con el análisis de pH en agua. El análisis de pH en aguas y jugos se realiza a partir de un equipo, un potenciómetro. También se puede analizar a partir de tiras de pH, dependiendo cuál es la finalidad de conocer el pH en el jugo. En algunas ocasiones solo se necesita para ajustar determinado nivel de acidez o para neutralizar. En ese caso es suficiente con las tiras de papel, pero si dentro de nuestro alimento es muy importante mantener ciertos niveles de acidez o de pH, es importante contar con un potenciómetro. Como ustedes ya lo saben, bueno, se analiza el pH con estos potenciómetros. El método oficial viene descrito en la AOAC y tiene que ver más con la calibración del equipo, etcétera, ¿no? En esta presentación vamos a revisar algunos aspectos muy básicos del pH porque sabemos que es un tema que ya han visto mucho en otras materias, entonces lo vamos a revisar de manera muy breve y concisa. El pH, como ustedes bien lo saben, es una medición de la cantidad de la concentración de iones de hidrógeno y este potencial obviamente se mide en una escala que puede ir desde 0 hasta 14. En el caso de los alimentos, la verdad es que salvo que estemos hablando de alimentos muy ácidos, como por ejemplo jugo de limón, que hablamos de, o vinagre, que hablamos en pHs entre 2 y 3. La Coca-Cola tiene un pH muy ácido que es 4. Pero muchos alimentos, pues más o menos son, la mayoría de los alimentos tienen un pH entre neutro y ligeramente ácido. Y la cantidad de alimentos que tienen un pH alcalino son muy escasos, no son muchos. pH ligeramente arriba del neutro, cercano al 8 están el huevo y algunas otras bebidas minerales que pueden estar ligeramente arriba de esto, pero excesivamente alcalinos. No hay alimentos que oscilen en estas dentro de estos rangos de pH. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ir midiendo el pH? Para esto vamos a necesitar obviamente un equipo. Estos equipos trabajan a partir de un electrodo. Estos electrodos, ahorita vamos a ver dos ejemplos de los equipos más comunes que hay, pero uno de los electrodos, el electrodo de medición, que va a estar con el midiendo nuestra muestra, utilizan una membrana de vidrio. Cuando uno los ve directamente, uno pensaría que es un cristal, un vidrio sólido, pero en realidad es una membrana de vidrio, de vidrio y calomel, es decir, es porosa y permite que pueda haber un intercambio de iones, específicamente de iones de hidrógeno o de hidronio, que es lo que realmente se mide. Y están llenos con una solución electrolítica que casi siempre es cloruro de potasio, pero también puede ser cloruro de mercurio o puede ser cloruro de plata. Depende mucho de la fabricación y de las características según cada marca. Tenemos dos equipos diferentes. Uno se llaman equipos con electrodo combinado, que son estos que están acá, y equipos con electrodos simples. En los dos casos me voy a ir primero con el simple para que sea más claro el de los combinados. Los electrodos combinados, lo que vamos a tener es un electrodo de referencia. En este electrodo de referencia es una celda, pero esta sí es totalmente de vidrio y dentro tiene alguna sal, por ejemplo cloruro de potasio. Eh,
y tienen aquí dentro un electrodo que está sumergido dentro de la solución de cloruro de potasio. Y se hace pasar una corriente eléctrica y obviamente dependiendo, en este caso como la sal, como tiene una sal va a haber cierta conductividad y nos va a registrar un determinado voltaje. Por el otro lado tenemos, está sumergido o está simplemente como de referencia, está conectado al equipo, y este electrodo es el que se va a sumergir en el equipo, en la muestra, perdón. Este electrodo que va sumergido en la muestra tiene esta punta que, aunque se ven, nosotros la vemos totalmente sólida y parece un vidrio, en realidad esto, si lo pudiéramos amplificar, podríamos ver que este bulbo que se ve en la parte externa, en realidad tiene poros o es un vidrio poroso, el cual va a permitir tener una interacción con la muestra y va a poder haber un intercambio, sobre todo que pueden entrar y salir hasta que entren en equilibrio los iones de hidrógeno, el ion hidrógeno en realidad es lo que vamos a estar tratando de ver. Y va a tener un intercambio porque esto va sumergido dentro de nuestra muestra. Y cuando alcanza el equilibrio, obviamente que esto también tiene un electrodo y entonces va a estar haciendo una comparación, también igual se le aplica un voltaje y va a estarnos haciendo un comparativo con respecto al electrodo de referencia. Y de esa forma podemos calcular cuál es la concentración de iones de hidrógeno de iones de hidrógeno que puede tener nuestra muestra. Estos son los electrodos simples. Estos eran muy utilizados en los años 90, 80, pero actualmente todavía siguen vendiéndolos, pero actualmente lo que más abunda en el mercado, lo que más se compra, son lo que se conocen como electrodos combinados. En estos electrodos combinados, este electrodo de referencia que veíamos acá, en realidad viene integrado como una pequeña celda dentro del electrodo de la muestra, es decir, ya lo trae aquí integrado como un pequeño electrodito dentro del electrodo que vamos a medir. Y el electrodo para medir con la muestra sigue siendo igual, es una membrana de vidrio permeable que permite aquí el intercambio entre la muestra, porque nuestra muestra está sumergida aquí está nuestra muestra, y si nuestra muestra tiene una determinada concentración de iones de hidrógeno, estos pueden estar interactuando con esta solución que tenemos aquí, que como les comentaba puede ser cloro de potasio, etcétera, depende mucho de la marca, pero pueden estar llenos con otras sales, ¿no? Otras soluciones como cloruro de plata aquí en este caso. Y ocurre lo mismo, se mide un diferencial de voltaje y a partir de eso podemos hacer un estimado sobre la concentración de iones de hidrógeno. Y de esta forma, aquí lo muestra un poquito más esquemático, cuando se aplica un voltaje, este va a variar linealmente con la concentración de iones de hidrógeno. Y de esta forma los equipos pueden medir o hacer un cálculo de la concentración de iones de hidrógeno. Y partiendo sobre todo del hecho que sabemos que el pH lo único que nos está dando es un logaritmo inverso sobre la concentración de iones de hidrógeno. De tal forma que si nosotros tenemos un pH 0, que me voy a regresar aquí al inicio, si tenemos nosotros un pH 0, es decir, extremadamente ácido, o bien si tenemos un pH 7, nos va a dar una idea. En el pH 0 tenemos una concentración muy grande de ácido, mientras que conforme va yéndose hacia esta escala, la concentración va disminuyendo. Si nosotros lo vemos ya técnicamente de cuánto estamos hablando, un pH de 0, que vendría siendo un pH de 0, tenemos una concentración de iones de hidrógeno de 1 molar. Es una concentración muy alta. Mientras que si nosotros tenemos un pH de 7,
lo que vamos a tener es una concentración de 0.000001 molar. Y si tenemos un pH de 14, la concentración es prácticamente nada, ¿no? Es 0.00, 14 ceros, 13 ceros y el 1 de iones de hidrógeno. Porque también lo que no tienen que perder de vista es que tenemos un equilibrio ácido-base. Sobre todo, más que nosotros vamos a estar trabajando con soluciones acuosas, en realidad, algunos ácidos que pueden ir modificando esta concentración de iones de hidrógeno, en realidad lo que va a estar midiendo el equipo en las soluciones acuosas no es como tal, sí, obviamente sí hay iones de hidrógeno que andan libres, pero en realidad lo que estamos midiendo son iones de hidronio, que son estos que están aquí. Y por el otro lado tenemos la contraparte que viene siendo el ion hidróxido. Y de tal forma que tenemos lo que conocemos comúnmente como el par ácido-base, o bien con este equilibrio ácido-base, donde sabemos que la suma del pH o de los iones de la concentración de iones de hidrógeno o hidronio, más la concentración de los iones de hidroxilo, este es negativo, vamos a tener un valor de 14. Hablando de los P, ¿no? De los potenciales. El potencial de hidrógeno con el potencial de hidroxilo, vamos a tener un valor de 14. Es decir, van emparejados uno con otro. Si ustedes tienen una concentración de iones de hidronio de nada, de 10, de 0, no tienes concentración de eso, entonces lo que van perdón, si lo que tienen es un pH de 0, lo que van a tener es una alta concentración de iones de hidronio y por lo tanto van a tener prácticamente nada de iones de hidroxilo. Si se van al otro extremo, si ustedes tienen un pH 14, lo que van a tener es una escasa cantidad de iones de hidronio y una alta concentración de iones de hidroxilo. Y de esa forma tenemos este equilibrio ácido-base. Y si ustedes tienen un pH 7, bueno, tienen la mitad son iones hidronio y la mitad son iones hidroxilo. Eso es en cuanto a... sí, recuerden que tenemos también esto del pH. Tenemos en el caso sobre todo de alimentos, la mayoría de los alimentos tienen una constante de disociación baja, es decir, no se disocian inmediatamente en cuanto entran en el agua. Tenemos ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que en cuanto entran se disocian. Sin embargo, nosotros en el caso de alimentos, la mayoría de los ácidos que están presentes, como el ácido cítrico, el ácido benzoico, etc., tenemos ácidos que son considerados débiles, es decir, cuando están en la solución acuosa pueden estar disociados o pueden no estar disociados. Depende mucho esta disociación de si se encuentran protonados o desprotonados, depende de la constante de disociación. Y esta constante de disociación se conoce como pK. Y esto va a determinar si nosotros tenemos un ácido, si este ácido va a estar desprotonado o no. Imaginen un ácido carboxílico en el cual, bueno, este es el carbonilo y luego tenemos este H, ¿no? Este vendría siendo el ácido carbonílico. Vamos a suponer que es un ácido graso, que está dentro de un ácido graso, entonces aquí lo que tenemos, esto va así. Vamos a poner butanoico, acético, cualquier ácido que ustedes quieran. Estos son ácidos débiles, así como el ácido acético, el ácido cítrico, el benzoico, etc., ¿no? A diferencia del ácido clorhídrico y los otros, como les comentaba, que son ácidos fuertes, esos en cuanto entran con el agua se disocian. Pero aquí, ¿de qué va a depender que esto esté disociado? Es decir, que este hidrógeno se vaya
y esté disociado y nos quede con carga aquí negativa. Y este hidrógeno se va a aumentar la concentración de iones de hidrógeno o de hidronio, que al final van a interactuar con el agua, o no. Esto no ocurre instantáneamente en cuanto entra en el agua, va a depender mucho de las características de este mismo ácido, específicamente de lo que se conoce como constante de disociación. Y esto nos va a decir a qué pH, dentro de qué pH se va a disociar y por qué pH no se va a disociar. Vamos a suponer, el ácido benzoico tiene un pK de 4.19. Ese es el pK del ácido benzoico que se ocupa para conservador en muchos alimentos. Y este ácido benzoico, pK de 4.19, si nuestro alimento tiene un pK igual, un pH igual al pK del ácido benzoico, cuando el pH es igual al pK, quiere decir que el ácido benzoico, la mitad del ácido benzoico se va a encontrar disociado y la otra mitad del ácido benzoico se va a encontrar no disociado. Cuando el pH del alimento es menor al pK, por ejemplo, menor a 4.19, vamos a tener más ácido benzoico en forma disociada que no disociada. Pero por el contrario, si nosotros tenemos un alimento que tenga un pH mayor al pK, vamos a suponer que tiene un pH mayor al 4.19, el ácido benzoico va a estar en forma no disociada. Y entonces lo tenemos que tener mucho, mucho en cuenta cuando nosotros utilizamos estos ácidos débiles, ácido acético, benzoico, cítrico, butanoico, cualquier ácido débil en los alimentos, tenemos que tener en cuenta que no van a estar totalmente disociados. Muy bien. En cuanto a... eso es en cuanto al pH de los alimentos. Entonces es simplemente poner el electrodo, calibrarlo con soluciones de referencia. Después de que está calibrado, se pone en el alimento y esperamos a que dé la lectura y nos va a dar un valor determinado. Y con eso podemos saber. Recuerden que también el pH y la acidez son muy importantes en alimentos porque es una de las formas de conservación de los alimentos. Los alimentos que son ácidos, es muy difícil que crezcan microorganismos en alimentos muy, muy ácidos. Y entonces nos permite ir generando barreras para evitar que se echen a perder nuestros alimentos. Acidez titulable. La acidez titulable consiste, como yo supongo que lo han hecho muchas veces, en tomar una muestra de nuestra agua o jugo y simplemente ir neutralizando este ácido con una base, casi siempre es hidróxido de sodio, y medir los mililitros que se gastan. La ecuación, como ustedes la recordarán y la vamos a poner ahorita más adelante, dentro de la ecuación tenemos que ver los mililitros gastados, la normalidad en la que se encuentra el neutralizante, que nuevamente casi siempre es hidróxido de sodio, pero también vamos a necesitar los miliequivalentes de lo que se está utilizando. Entonces, para estos miliequivalentes vamos a, del ácido que se está titulando, tenemos varios factores porque en los alimentos puede haber distintos tipos de ácidos. Por ejemplo, en la leche o los productos fermentados lo que tenemos es ácido láctico. En el vinagre lo que tenemos es ácido acético. En las manzanas lo que abunda es ácido málico. En las uvas lo que vamos a encontrar es ácido tartárico. Entonces tenemos que tener, en algunos que van adicionados con conservador, tiene ácido cítrico. Entonces tenemos que conocer de nuestro alimento qué tipo de ácido está presente y qué tipo de ácido es el que estamos titulando. Solo para que lo recuerden, porque sé que ya lo saben, cuando nosotros vemos estos miliequivalentes,
Por ejemplo, para el ácido málico, en la titulación, los milequivalentes del ácido málico es de 0.067. Este valor de 0.067 está relacionado con la masa molecular del ácido málico, pero también, esta es la estructura del ácido málico, tiene que ver con el número de sustituyentes o bien con el número que tiene dos ácidos carboxílicos, grupos carboxílicos, los que pueden estar interviniendo o que potencialmente pueden ser neutralizados. Este se puede protonar en el ácido y este también se puede protonar. Entonces simplemente es dividir el 134, que era la masa molecular, entre 2, es decir, el NaOH. Una molécula de NaOH se va a necesitar para neutralizar uno de los extremos del ácido málico y otra molécula de NaOH se va a necesitar para neutralizar el otro extremo. Y de este valor, de este 134 entre 2, nacen los mili equivalentes. Es dividido entre 1000 y por eso nos da este 67, ahora nos da 0.067. Y de esa forma tenemos los mil equivalentes. Y esto es de utilidad porque a veces si estamos de apuro y tratamos de hacer algún cálculo y no nos acordamos de los mil equivalentes, pues es simple, no es solamente conocer qué tipo de ácido estamos nosotros midiendo. La metodología es simple, una muestra, se debe tomar una muestra, aproximadamente 250 mililitros. Es importante que en el caso de alimentos esto puede llegar a ser un factor, sobre todo si estamos analizando sodas o gaseosas. El gas el monóxido o el dióxido de carbono puede interferirnos al momento de estar haciendo la lectura. Y entonces lo que vamos a necesitar es desgasificar un poco, es decir, que se vaya el exceso de gas. Obviamente el que está disuelto va a permanecer, y ya sea que sea por agitación o simplemente por entibiar un poco la muestra para evitar que tengamos problemas en la lectura. Tratar de que no tenga tanto gas la muestra para poderla medir correctamente. Y posteriormente le vamos a adicionar 2 o 3 gotas de fenoftaleína y vamos a empezar a titular con una álcali. Lo más común es que sea hidróxido de sodio, aunque si no tienen pueden ocupar hidróxido de potasio igual. Punto 1 normal. Ok, todos estos métodos son de referencia, pero si ustedes están teniendo, por ejemplo, una muestra que es excesivamente ácida, que tiene una cantidad muy elevada de ácido, si ustedes ocupan una solución de punto 1, van a utilizar un volumen enorme para poder hacer la medición de esta solución. Si ustedes ya saben que es una solución que es extremadamente ácida, pueden cambiar la concentración de esto y a lo mejor preparar una solución 1 normal, y eso va a hacer que ocupen una cantidad no tan alta del neutralizante. Por el otro lado, si tienen una solución que es extremadamente poco ácida, que tiene muy poquita acidez, el problema que van a tener es que con un par de gotas de esta solución 0.1 normal va a virar. Y eso se vuelve también muy inexacto. Entonces, en ese caso, igual ustedes pueden optar por hacer una solución más diluida, en lugar de 0.1, irse a 0.01 normal, y eso va a permitir que gasten una cantidad adecuada, unos 3-4 mililitros, y que hagan una muy buena lectura, ¿no? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Y se espera un vídeo rosa con la fenoftaleína, que es el que se utiliza. Esta es la ecuación de titulación, pero ustedes ya la conocen porque seguramente la han ocupado mucho. Tenemos al final que cuantificar el volumen que consumimos de hidróxido de sodio, la normalidad y los miliequivalentes de lo que estamos titulando. No solamente se quiere, esto es una indicación de acidez, o sea, de qué tan ácido está el alimento, también nos puede dar una idea de rancidez. Cuando ustedes tienen un aceite, es muy común hacer este tipo de pruebas. Recuerden que en los alimentos lo que tenemos, y ya lo vimos en una clase anterior, lo que tenemos son triglicéridos.
ácidos grasos esterificados en un glicerol. Cuando hay rancidez se rompen estos triglicéridos y lo que tenemos son ácidos grasos libres, cadenas de ácidos grasos que van a aceite que está rancio, pues obviamente que es un ácido, lo que va a hacer es que va a incrementar la acidez del aceite. Entonces, medir la prueba común que se llama índice de acidez en el caso de los aceites y que nos permite saber si el aceite está rancio o no está rancio. Y es una prueba muy, muy común. La fenolftaleína cambia, tiene un color entre rosa, se vuelve rosa intenso y tiene un vire exactamente a un pH de 8.01. La mayoría de las bebidas pues andan en un pH menor al 7. Si ustedes tuvieran un alimento con un pH mayor al 8, que yo les comentaba que son raros este tipo de alimentos, son escasos, realmente escasos, no les va a servir este método ni este indicador porque va a virar inmediatamente, porque el alimento ya tiene el pH de 8. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Pero es raro, es muy, muy raro. Otro problema que pueden tener es que hay muestras que son opacas o que bien ya son rojas y entonces no se puede ver el vire. Por ejemplo, imaginen que tienen un yogur de fresa que ya es rosa y el indicador es rosa, es decir, no van a ver el vire. O si están analizando Fanta de fresa que ya es roja y nunca van a ver el vire a color rojo. En ese caso se puede ocupar el método de punto final o con potenciómetro, donde igual y se utiliza fenolftaleína. Se puede ocupar fenolftaleína, pero en realidad lo que se hace es que como ya sabemos que cambia de color a un punto muy específico, el método es exactamente igual. Se toma la muestra, se empieza a titular con hidróxido de sodio, pero dentro del vasito donde se está dejando caer gota a gota el neutralizante, aquí vamos a meter el electrodo. Vamos a tener el electrodo del potenciómetro y es evidente que no vamos a poder nosotros registrar el vire de cambio de color de rojo, de transparente a rojo, pero nosotros sabemos que la fenolftaleína va a cambiar exactamente a un pH de 8.01 y por lo tanto nosotros podemos, perdón, voy a regresar una más, podemos nosotros cuantificar. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir dejando caer gota a gota el neutralizante, lo vamos a ir dejando caer gota a gota, y aquí vamos a tener el registro en el potenciómetro y en lugar de estar esperando a que cambie de color, vamos a estar esperando hasta que la muestra alcance un pH de 8.01. Cuando alcanza el pH, detenemos la adición del neutralizante y hacemos la cuantificación de cuánto volumen utilizamos de neutralizante y de esa forma podemos saber cuál es la acidez de nuestra muestra. Pero esto es en casos muy particulares cuando la muestra no se puede ver el vire, no es posible observar un vire o un cambio de color. Y bueno, esto sería todo por el lado de pH y acidez. Recuerden nuevamente que los dos parámetros son muy importantes, sobre todo para la conservación de alimentos. Hasta aquí nos quedamos con este tema y en el siguiente tema veremos otro método de análisis a alimentos.